Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como todos los miércoles, está con nosotros Alejandro Montiel, a quien le damos la bienvenida. Ale, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Gilberto? Bien, hoy para platicar de algo que está muy de moda hoy. Pero muy de moda, el color rosa. El color rosa, ¿no? La historia del color rosa, que es algo que la gente piensa que, bueno, siempre ha existido, ¿no? Sabes, ya hemos hablado aquí varias veces de la historia de los colores, ya abordamos el amarillo, el rojo, el azul. Pero el rosa es un color relativamente reciente, digamos, en su concepción. Si bien en la historia, me parece que ahí vamos a ver algunas imágenes, comienza a surgir, digamos, esas ya son del 18, pero hay imágenes del medievo que empieza a surgir por ahí del siglo XIII, siglo XIV, después de la peste, cuando se empieza a producir. Ahí fíjate que es interesante ver el maquillaje que estamos viendo, eso ya es el siglo XVIII, la nobleza. Eso es por primera vez en la historia que los pigmentos se empiezan a cubrir de color rosa. Luego, por ejemplo, en los impresionistas, ahí específicamente Monet, estamos viendo también ya color rosa. Pero esto va a ser ya muy posterior. Que te decía es que, por ejemplo, las primeras rosas, en realidad nunca hubo rosa color rosa, sino claro, había roja, blanca y amarilla. La rosa, digamos, color rosa, se hace a partir del siglo XVIII y antes no se conocía como tal, como ese nombre, como la rosa, ¿no? Ahí también estamos viendo el periodo rosa de Picasso, ¿no? Entonces, creo que es algo que la gente tiene que comprender, que el color no surgió así. Fíjate que hay una anécdota bien interesante. ¿Te acuerdas de esta película El nombre de la rosa? Claro, con Sean Connery y Jean-Jacques Hano? Que resulta que hay una escena ahí con cerditos, ¿no? Bueno, pero entonces lo que hace Michel Pastoureau, que es el historiador que fue asesor de la película, se le olvida en ese momento que para el siglo XIV, siglo XIII, los cerdos no existían tal y como lo conocemos. Es decir, hoy tú piensas en un cerdito y piensas que es rosa. Sí. Bueno, eso se logra después del siglo XVIII con, digamos, cruzas de cerditos asiáticos con europeos. Ajá. Pero para el momento que está, digamos, ambientando cronológicamente el nombre de la rosa, los cerdos color rosa no existen, ¿no? Ah, mira. Entonces hay una anécdota interesante que hace Jean-Jacques Hano, los pinta, pinta todos los cerditos de rosa y entonces, bueno, ahí quedó para la historia, pero lo cuenta Michel Pastoureau. Y entonces, yo lo que creo es muy interesante es que, por ejemplo, también esta distinción entre vestir a los bebés rosa y azul, rosa mujer, hombre azul, es también a partir de los años 30. Es decir, antes de los años 30, tú no tienes esta distinción, años 30 del siglo XX, ajá, tú no tienes esta distinción en vestir, esa diferenciación de sexos, digamos, todavía es muy, muy, muy difusa, pero ya se va a implantar. Y bueno, ya definitivamente el Barbie llega a dar un impulso a ciertos tonos rosas, pero al principio, si ustedes ven, por ejemplo, las muñecas Barbie de los años 50, son unas tonalidades mucho más apagadas, mucho más pastel. Así es. A blanco incluso. Va a ser a partir de una diseñadora, Elsa Schiaparelli, que va a ser este rosa explosivo, rosa casi fuchsia, que es hoy el que ha predominado. Pero eso es interesante, inclusive en la propia evolución del color de Barbie, es un tema que ha cambiado y que ha penetrado. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, fíjate, esta imagen del equipo de rugby, es de los años 80, y se hace como digamos, una estrategia así shocking, ¿no? De entrar y hacer como un escándalo. Después, ahí estamos viendo a Michel Pastoureau, después, esta estrategia ya no va a ser tan escandalosa porque todo el mundo lo empieza a hacer, ¿no? Entonces, bien interesante la historia del color rosa. Hay muchísimos datos, como siempre siguiendo ahí las obras de Michel Pastoureau, que es el especialista. Mira, ahí estábamos viendo siglo 1160, 1170 y 1360, 1370. Hasta arriba está el pigmento ya color rosa, ¿no? Y esto, bueno, ya es del gran François Boucher, que ya empiezan esas tonalidades rosas. El siglo XVIII francés va a ser rosa y los nazis emplean el color rosa, sí, ya para humillar a la comunidad homosexual
y va a ser muy marcado este color. Ya afortunadamente después, bueno, esta distinción humillante se va a terminar. Bueno, y no podemos olvidar el rosa mexicano, ¿no? El rosa mexicano, que bueno, ahora en gran parte de la película es el que predomina y es, por cierto, un diseñador mexicano. Rodrigo Prieto. El que está ahí impulsando esto y bueno, el que tomó la decisión, ¿no? Entonces, eso es una parte, digamos, habría que ver la parte contemporánea del rosa ya específicamente a partir de Elsa Schiaparelli, la diseñadora, y cómo va haciendo. Pero esto es del medievo, siglo XVIII, siglo XIX, bueno, quien quiera más datos, ahí se los mando por redes sociales. Muy bien, Alejandro, como siempre, un gusto. Como siempre, gracias. Que estés muy bien.